Bien, entonces decíamos que solamente eran los mayores en este caso, ¿no? Eh, y eso está bien, la solución está muy bien. Bien, vamos a poner de pronto un gráfico un poquito un poquito con otros intervalos, digámoslo así, no digamos ni más difícil ni más fácil, simplemente con otros intervalos. A ver cómo nos va, vamos a aprender a leer esos intervalos, esa notación que es tan importante. Muchachos, aclaro, muchos libros, muchas bibliografías no utilizan este símbolo de la bolita, sino que ponen ahí un paréntesis. Y ese paréntesis significa que no lo incluye. Y cuando lo incluye le ponen un corchete. Entonces, sobre el mismo gráfico, ¿listo? Por si de pronto les llega a salir en un libro y dice, uy, el profesor no me explicó así, me explicó fue con la bolita rellena o la bolita abierta. Entonces, muchachos, vamos a poner aquí desde -2, aquí vamos a poner el 2, vamos a poner que viene hacia acá y vamos a poner aquí que viene hacia acá. Entonces, estas dos regiones son la solución del ejercicio. Estas dos regiones son la solución del ejercicio. Ahora, ¿eso qué podría ser? Eso podría ser fácilmente una función cuadrática donde le están preguntando por las regiones positivas o negativas dependiendo la forma de la función cuadrática. Cuando hagamos funciones lo vamos a entender. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuántas regiones sombreadas tenemos? Tenemos dos regiones sombreadas. O sea que debo de tener dos intervalos. Entonces, para el primer intervalo, ¿quién me colabora? ¿Cómo sería? Los x menores o iguales a -2 Bueno, los x menores iguales que -2, me lo dijo en términos de x, pero bien. ¿Y el otro cuál sería? y los x mayores a 2. Excelente. El intervalo, en notación de intervalos me refería a esta notación, ¿listo? Desde menos infinito hasta -2 incluido. Desde menos infinito hasta -2 vamos a incluir el 2, o sea, con corchete, listo, excelente. Unión, unión Unión 2, 2, unión 2 sin incluirlo, hasta el sí. infinito, hasta más infinito. Listo, muchachos. Entonces mire que entender las desigualdades desde los gráficos no es difícil. Es lo que ustedes están haciendo aquí en este momento, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un intervalo solo o dos intervalos, pero que no se encuentran nunca. Esos dos intervalos nunca se encuentran porque uno empezó en 2 hacia la derecha, el otro empezó en -2, pero a la izquierda. O sea que eso nunca se va a encontrar. Y nos faltaría el último caso. El último caso es que tengamos intervalos que sí se encuentran, ¿cierto? Si yo tengo intervalos que sí se van a encontrar, entonces vamos a ver cómo nos va con esos ejercicios. Digamos que vamos a poner el mismo caso, desde -2 hasta 2, pero esta vez quiero hacerlo de esta forma. Va a ser desde acá, incluido, hasta acá. Entonces estaríamos hablando de esta región. ¿Cómo podríamos escribir esa notación? En términos de intervalo. Desde -2 incluido hasta +2 sin incluir, profe. Hasta, Corchete abierto. hasta +2, simplemente 2, sin incluir, en este caso sería paréntesis, correcto. Y en términos de x, Sería eh, Los x mayores a 2 los y los x x mayores, los a x, -2. Los x mayores a -2 sí, y los x menores a 2. eso. Entonces, Profe, mayor e igual. mayor o igual. Es mayor igual. Sí, no, muy bien, muy bien. Entonces, digamos que esa parte no está tan confusa. Mire que lo están haciendo bien y las soluciones que me están dando son las soluciones correctas. Incluso hasta corrigen errores cuando a mí se me olvidó aquí el igual, lo están corrigiendo muy bien. O sea que concluyo que esta parte está bien. Cuando veamos esta notación de este tipo, entonces lo que me está diciendo de este tipo es que es una X que se está moviendo entre un número y el otro. Normalmente el número inferior se escribe a la izquierda y el número superior se escribe a la derecha. Es una notación muy habitual que nos vamos a tener que encontrar hacia futuro. ¿Listo? ¿Será que yo cerré?
cerré mi libro de cálculo, bien. No, listo, bien. Entonces, no, quería mostrarles algo de cálculo vectorial que estamos haciendo, que realmente no utilizan mucho este tipo de notaciones y le dicen a uno pues muchas cositas del ejercicio. Bien, en términos generales, más que felicitarlos, tienen el concepto claro, eso me tranquiliza y también me da gusto que lo tengan así de claro. Entonces vamos a hablar de lo que quedamos ayer, entonces que era el valor absoluto, ¿listo? Del valor absoluto hay que revisar dos cosas. Una, ya la revisamos el día de ayer, que fue el valor absoluto. Se puede encontrar como ecuación y como desigualdad. O sea, me lo encuentro de las dos maneras. El valor absoluto como ecuación o como desigualdad. Si yo lo consigo como desigualdad, es distinto la forma de solucionarlo que como ecuación. Quiero que eso quede claro. Es distinta la forma de solucionar. Entonces, vamos a empezar por el más fácil de los dos casos, ¿cierto? Los dos son sencillos, pero hay uno que tiene menos pasos que otro. Entonces, como ecuación, ¿qué fue lo que vimos ayer? Entonces, como ecuación nosotros habíamos dicho que siempre un valor absoluto, ¿cuántas soluciones iba a tener? 2. Eso. Porque si usted tiene que el valor absoluto de x es igual a 5, entonces tiene dos posibles opciones, o que x sea 5 o que x sea menos 5. En cuyo caso, pues esa es la función del valor absoluto. Va a ser la función de que el número que yo le ingrese siempre va a salir de ahí como positivo, ¿listo? Entonces, si yo ingreso un 5, valor absoluto de 5 pues es 5, y si ingreso un menos 5, valor absoluto de menos 5 seguirá siendo 5. Así que por eso siempre vamos a tener que considerar dos soluciones. Pero a veces son así de fáciles como el que estoy planteando acá, y a veces no son así de fáciles. Así que lo que hay que tener es cuidado con eso. ¿Cómo resolvemos eso? A través de la definición de valor absoluto. Como ecuación vamos a tener una expresión que está dentro, un argumento o una expresión que está dentro del valor absoluto. Es más, que no lo voy a poner x porque siempre se confunde. Entonces llamémoslo así, una expresión que está dentro y va a ser igual a un valor. ¿Listo? Importante. Siempre va a tener valor absoluto igualado a algo. ¿Listo? Pero ese valor, pongámoslo aquí con valor, va a tener que ser mayor o igual que 0. Yo no puedo decir que el valor absoluto de una expresión matemática x debe ser igual a menos 6. Esto es imposible que suceda, porque si únicamente tengo el valor absoluto, pues ya sabemos que todos los números que salgan de ahí van a salir positivos. Entonces, ¿de dónde salió este menos? ¿Listo? Entonces, cositas que ustedes tienen que también interpretar. Cuando le den valor absoluto de una cantidad negativa, no existe. Ahora, si le dan el valor absoluto de x menos 10 igual a menos 8, pues esto sí que puede existir, porque esta cantidad, únicamente esta cantidad sí es positiva, pero esta cantidad es negativa. Al sumar dos cantidades, una positiva con una negativa, cabe la posibilidad de que me dé menos 8. Es más, si usted me dice que x vale 2, pues valor absoluto de 2 es 2, menos 10 le da menos 8 y cumple la igualdad. Pero si también me dice que vale menos 2, el valor absoluto de menos 2 también da 2, y 2 menos 10 da menos 8. O sea que en este caso hay una diferencia enorme entre que tenga únicamente el valor absoluto de una cantidad negativa a que tenga el valor absoluto sumándole o restándole otra cantidad igual a una cantidad negativa. Aquí digamos que sí se puede, porque hay una cantidad que está haciendo posible que eso pueda dar negativo. Sin embargo, el primer paso, como lo vamos a ver, es despejar el valor absoluto. Bien, entonces valor absoluto de una cantidad negativa no existe. ¿Cómo se soluciona esto? Sencillo, cogemos la expresión que me dan ahí, que está dentro del valor absoluto, y la igualamos al valor. Primera solución, directa. O cogemos la expresión que me dan en el valor absoluto y la vamos a igualar a el valor, pero entonces a la expresión le vamos a cambiar el signo. Lo voy a poner así, le vamos a cambiar el signo. Si yo tengo en cuenta estos dos procedimientos, mire, no estoy utilizando nada de notación matemática para que no se me confunda, estoy utilizando puras expresiones
del castellano para poder que lo entienda mejor. ¿Listo? Porque realmente matemáticamente lo definen así: valor absoluto de x va a ser igual entonces a x si x es mayor o igual que 0 y a menos x si x es menor que 0. Para nosotros los matemáticos esto está clarísimo, para ustedes los estudiantes esto está en letras chinas, hay que digerir eso, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, preferí traer el concepto a través de las expresiones en el castellano que manejamos mejor. Bien, entonces vamos a hacer ejemplos. Estas son las dos consideraciones que vamos a tener: consideración 1, consideración 2. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos, a ver cómo nos va. Valor absoluto de 8x menos 5 igual a 6. Entonces, primero digo, valor absoluto de un valor. Miren, valor absoluto de una expresión igual a un valor. Valor absoluto de una expresión igual a un valor. Y el valor debe ser positivo. Ah, listo, 6 es positivo, o sea que podemos solucionarlo. Ahora, ¿quién sería la expresión entonces por términos de comparación? Muchachos, ¿quién sería la expresión? 8 menos 5. 8x menos 5. 8x menos 5. Entonces, la primera solución es coger la expresión, o sea, lo que está dentro de esas barritas. Mire, la expresión es lo que está dentro de las barritas. Entonces, lo que está dentro de esas barras, y lo vamos a igualar a ese valor que me están dando ahí, o sea, a 6. Y la segunda solución es coger lo que está dentro de las barritas, igual a 6, pero le debemos de cambiar el signo. ¿Listo? Esas son las dos opciones. Mire, a la expresión igual al valor y la expresión igual al valor, pero a la expresión con el signo opuesto. Ese menos significa el signo opuesto. Entonces me haría 8x es igual, este 5 está restando, pasaría a sumar. Entonces me quedaría que 8x es igual a 11, o sea que x vale 11 octavos. Ahora, el proceso de la segunda solución es similar, solamente que tiene un pasito de más. Hay que resolver el signo. Entonces, menos por más 8 da menos 8x. Y menos por menos 5 da más 5. Y esto es igual a 6. O sea que menos 8x es igual, este que está sumando pasaría a restar, ¿cierto? O sea que menos 8x es igual a 1, porque 6 menos 5 da 1. O sea que x es igual a menos 1 octavo. O sea que las dos soluciones que satisfacen la ecuación valor absoluto que acabé de plantear como primer ejemplo, entonces sería 11 octavos y menos 1 octavo. ¿Hasta ahí cómo vamos, muchachos? Bien. Bien. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a hacer más ejemplos, a ver cómo nos va. Ojalá pues ejemplos un poquito... que realmente esto como ecuación no tiene mucho más que ver. Listo, vamos a poner 2 quintos de x menos 10 más 6 menos 6 igual, esto igual a menos 4. ¿Listo? Entonces es lo que les estaba diciendo yo ahorita. Nuestra definición empezaba con una expresión dentro de un valor absoluto igual a un valor. O sea, antes de comenzar hay que tratar de que esa estructura se respete. Lo primero que tengo que hacer es despejar el valor absoluto. Entonces, si yo despejo el valor absoluto, ponemos el 2 quintos de x menos 10, ¿cierto? Y este que es el que me está estorbando porque el valor absoluto tiene que estar solo, entonces se está restando, pasa a sumar. Entonces me quedaría menos 4 más 6, o sea que 2 quintos de x menos 10 sería igual entonces a 2. Y ahí tenemos entonces ya nuestra estructura como la acabamos de definir ahorita en la parte de abajo. ¿Y qué me dice entonces eso? Que podemos encontrar dos soluciones. La primera, que lo que está dentro de las barritas va a ser igual a 2, ¿cierto? Y que lo que está dentro de las barritas con el signo opuesto va a ser igual también a 2. O sea que, ¿qué podemos decir aquí?
que esto sería 2 quintos de x, entonces este menos 10, por eso está restando, pasa al otro lado a sumar, va a quedar 2 más 10, o sea que esto me va a quedar 2 quintos de x igual a 12, y finalmente despejamos la x. Ahorita el 5, si lo quiere ver así, está dividiendo, pasaría a multiplicar, el 2 está multiplicando, pasaría a dividir, entonces me quedaría 12 que multiplicaría al 5 y dividiríamos entre 2. Finalmente pues podemos clausurar varios términos aquí, mitad de 12 es 1, mitad de 12 es 6, 6 por 5 le da 30, entonces una solución es que x valga 30. Por acá, ¿qué hacemos? Primero resolvemos el signo, 2 quintos de x, menos por menos da más 10 es igual a 2. Despejamos la x, entonces me quedaría 2 quintos de x negativos, igual a 2, este 10 que está sumando, pasaría al otro lado a restar. Aquí me queda menos 2 quintos de x, igual a menos 8. Como ambos lados de la igualdad son negativos, lo que podemos hacer de una manera astuta es multiplicar ambos lados por menos 1 para que las cantidades me queden positivas y de esa manera poder trabajar un poco más cómodo. Entonces me quedaría 2 quintos de x es igual a 8 y hacemos el mismo proceso, este 5 pasa a multiplicar, este 2 pasa a dividir, entonces me quedaría 8 que multiplica el 5 dividido entre 2. Si simplifico, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4, 4 por 5 le va a dar 20, o sea que una solución fue 30 y la otra solución fue 20. ¿Listo? Cuando yo digo que hay una solución positiva y una solución negativa, me refiero a que hay dos soluciones. No necesariamente los resultados de la x, en este caso sí medio positivo, en este caso sí medio negativo, no necesariamente los dos valores tienen que ser positivo negativo o negativo positivo. Pueden ser ambos negativos, también pueden ser ambos positivos, ¿cierto? Lo que sí estoy seguro es que si yo este 30 lo reemplazo en la expresión original, me va a dar un valor ya sea positivo o negativo. Y si reemplazo el 20 me da el mismo valor, pero con el signo opuesto que me dio con el 30. Entonces vamos a revisarlo. Pilas que esto lo vamos a hacer en la mente, vamos a tratar de ejercitar un poquito la mente, ¿cierto? Más no lo voy a rayar. Vamos a reemplazar el x igual a 30 en el valor absoluto de la expresión original. Entonces son 2 quintos por 30. Entonces si usted lo hace por aparte, si son 2 quintos por 30, entonces usted dice, pues si le saco quinta, este es 1, la quinta de este es 6, realmente eso le da 12. Entonces ahí llevamos 12. A ese 12 le restamos 10, me da 2, ¿cierto? Valor absoluto de 2, me da 2. Y al final había que restarle 6, ¿cuánto da? Menos 4. O sea que si yo reemplazo 30, llegué a que eso vale menos 4. Y eso es lo que tiene que dar, porque eso es lo que me dice la igualdad, tiene que dar menos 4. ¿Listo? Bien, borremos acá. Ahora reemplacemos el 20. Entonces si usted tiene 2 quintos y la x la reemplaza por 20, ¿cierto? Entonces usted dice quinta 1, quinta 4, 2 por 4 le da 8, menos 10 le da menos 2. ¿Qué le dije yo a usted ahorita? Si con 30 me dio 2, pues con 20 me tenía que dar menos 2. Eso sí estaba yo seguro. Entonces el valor absoluto de menos 2 pues es 2 menos 6, pues vuelve y le da menos 4, que es lo que tiene que dar. Entonces no necesariamente, no me malinterprete. Cuando yo digo que una es positiva y otra es negativa, es porque tiene dos soluciones del valor absoluto, pero no necesariamente las soluciones de x tienen que ser en ese orden, positivo negativo, negativo positivo. También puede ser o ambas negativas o ambas positivas. El chiste es que cuando usted lo sustituya en la expresión original, cumple la igualdad. Si no cumple la igualdad, o hay un error o simplemente el sistema no tiene solución. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien, listo. Bueno, entonces 2 ejemplitos, realmente podríamos hacer muchos más, pero créame, los pasos a seguir son exactamente los mismos, o sea, esos pasos no van a cambiar. Esos pasos van a seguir siendo los mismos. ¿Listo? Bien, bien.
Ahora sí vamos a trabajar entonces el valor absoluto como desigualdad. Aquí es la parte interesante. Valor absoluto como desigualdad. Era la segunda parte que habíamos mencionado ahorita. El valor absoluto como desigualdad sí tiene unas propiedades, y esas propiedades las vamos a tratar de entender un poquito mejor. Entonces, cuando usted tenga el valor absoluto, primera propiedad, cuando usted tenga el valor absoluto de x menor que una cantidad a, entonces esto se va a cumplir si y solo si x es un valor que está contenido entre menos a y a. O sea que es una región como la que sombreamos empezando la clase. Es una región como esta que acabamos de sombrear. Una x que está contenida entre dos valores. ¿Listo? Totalmente simétricos entre menos 2 y 2. No necesariamente tienen que ser los mismos, pero bueno, así se empieza el ejercicio realmente. Y la segunda propiedad me dice lo siguiente. Si valor absoluto de x es mayor que a, ¿listo? Entonces aquí vamos a calcular dos cosas. Esto es si y solo si x es menor que menos a o x es mayor que a. O sea que aquí, aquí tenemos una única desigualdad doble y aquí tenemos dos desigualdades que solucionar. Bien, a partir de eso vamos a hacer varios ejemplos para ver cómo nos quedaría. A ver, uno que valga la pena. Ya así. Hagamos este que está acá. Ejemplo. Valor absoluto de 3x menos 7. ¿Listo? Menor que 1. Entonces menor que 1, ¿listo? Pregunta del millón, muchachos. ¿De qué propiedad del valor absoluto estamos hablando? ¿De la primera o de la segunda? De la primera. De la primera. Entonces, la vaina es así sencilla. Haga de cuenta que esta x es como si lo que nosotros definimos ahorita como la expresión, que la expresión es lo que está dentro de las barritas. Entonces lo que vamos a hacer es eso, escribir lo que está dentro de esas barras. Vamos a escribir como 3x menos 7. La propiedad me dice que tiene una desigualdad doble, o sea, un mayor que y un menor que. ¿Listo? Y que en el extremo izquierdo vamos a poner el valor de a. ¿Quién es el valor de a? Pues justamente el valor con el que estoy comparando. En este caso es 1. Entonces ponemos el 1, pero me dice que es negativo. Y al extremo derecho ponemos esa cantidad, pero positiva, o sea, el 1 positivo. Y ahí nos queda una desigualdad doble, que algo de eso vimos el día de ayer, pero vamos a tratar de recordarlo el día de hoy. ¿En qué consiste la desigualdad doble de este tipo? Consiste en dejar la x sola, ¿listo? Es como despejar la x, pero yo no la puedo pasar para ninguno de los dos lados. O sea, este menos 7 le corresponde al menos 1 y a su vez le corresponde al 1. O sea que si yo este menos 7 lo paso al otro lado, pues digamos que el menos 1 empieza a hacerme mala cara y dice, ah, este man tiene preferencias por el lado derecho, ¿no? Si por el contrario lo paso al lado izquierdo, entonces el que me hace la mala cara es el 1 positivo. Entonces hay que darle a todos por igual. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar, y yo les decía a ustedes, cuando ustedes tienen 3x menos 7 igual a 2, nosotros coloquialmente, y esto ya viene de cultura de colegio, le dicen que lo que está restando pasa a sumar. Pero yo les decía a ustedes que eso es mentira, que eso no se hace. Hay un axioma matemático que dice que es así. Si usted tiene un menos 7 y usted quiere clausurar este 7, usted lo que tiene que hacer es sumarle 7. Sumarle su inverso aditivo. ¿Cierto? Como eso lo hago a este lado de acá, pues lo hago al otro lado de la igualdad. Entonces realmente cuando uno hace esto, resulta que estos términos se clausuran entre sí y me va a quedar que 3x es igual a 2 más 7.
lo que uno coloquialmente dice, lo que está restando pasa a sumar porque es que da lo mismo. Está dando lo mismo. Entonces, digamos que uno lo hace, pero no es un proceso matemático válido, es un proceso que ayuda a las personas a hacer las cosas un poquito más rápidas, que nos la inventamos nosotros cuando estamos enseñando, cuando estamos aprendiendo. Pero matemáticamente no hay nada que valide este procedimiento, no hay nada. Se hace a través de este procedimiento, porque si hay un axioma matemático que me dice así, si usted tiene una cantidad A y le suma su inverso aditivo, pues eso va a dar 0. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Yo tengo una cantidad y le sumé el inverso aditivo. Entonces, eso es un axioma que es lo que rige la matemática, y eso sí se puede hacer. Resulta que en este tema de la desigualdad, como no hay un único lado para dónde ir, pues lo que hay que hacer es regirse en lo que me dice el axioma. Como yo necesito quitar ese 7, entonces lo que voy a hacer es sumarle un 7. Pero aplica exactamente lo mismo que en las ecuaciones. Yo lo que hago a un lado, en el centro, o lo que hago en un extremo, lo tengo que hacer para todos los términos. O sea que a este menos 1 también le tengo que sumar un 7. Y a este 1 de acá también tendría que sumarle un 7. Ahora, menos 1 más 7 pues va a dar 6. Esto me va a dar 3x, ya que estos dos se clausuran y da 0. Y esto va a dar 1 más 7, que va a dar 8. Bien, entonces ahí la llevamos. Para dejar la x sola, lo único que me faltaría entonces sería quitar el 3, y hacemos un proceso similar al que ya expliqué. Entonces multiplicamos por el inverso aditivo de 3, o sea, un tercio. Entonces multiplicamos por un tercio y multiplicamos por un tercio. Al multiplicar por un tercio, entonces me va a quedar 6 entre 3, que va a dar 2. 3 entre 3 se clausuran, dejándome x solito. Y 8 entre 3, pues no hay nada que hacer, queda 8 tercios. O sea que esta desigualdad tiene como solución la siguiente región. ¿Quién es más grande? ¿8 tercios o 2? Pues aquí me dice que 2 es más pequeño. El que está al lado izquierdo es el más pequeño. Entonces sería de 2 hasta 8 tercios, ¿cierto? Menos infinito, más infinito. Y me dice que la región solución está entre 2 y 8 tercios. Entonces digo, esa región es esta región de acá, ¿verdad? La que ya dibujamos al comienzo de clase, ¿cierto? Y en notación de intervalos, pues sería desde el 2 hasta el 8 tercios, sin incluir en ninguno de sus extremos. Y esa sería la solución para ese valor absoluto. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo me perdí un poquito por el 1 tercio. ¿Ah? Yo me perdí un poquito con el 1 tercio. Pues como yo necesito quitar el 3, ¿cuál es el inverso aditivo de 3? Un tercio. ¿Cuál es el inverso aditivo de 5? Un quinto. Un quinto. ¿Ah? ¿Un quinto? Sí. El inverso aditivo de lo que usted esté buscando, del número que usted esté buscando, pongámoslo por acá, hagámosle más zoom por acá para que nos dé más espacio de trabajo. Cuando usted tenga, por ejemplo, un número, usted tenga 2 quintos, por decir algo, ¿cuál sería el inverso aditivo de esto que está acá? Pues el inverso aditivo de esto es el mismo número pero volteadito, entonces sería 5 medios. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Pues de la cantidad que usted tiene, el inverso aditivo va a ser 1 sobre esa cantidad. Si usted lo revisa por este lado sería, si este es mi número y quiero encontrar el inverso aditivo, pues sería 1 dividido entre 2 quintos. Pues resulta que esto es como 1 entre 1 dividido entre 2 quintos. Le aplica extremos y medios y esto le va a dar 5 medios, que era lo que habíamos dicho al comienzo. Entonces, siempre que usted quiere encontrar el inverso aditivo de algo, simplemente es 1 dividido esa cantidad que tiene. Siempre que inverso multiplicativo, muchachos, estoy yo confundido con el término. Cuando quiere encontrar el inverso multiplicativo, el inverso aditivo es el que vimos al comienzo, que si yo tengo una cantidad menos 7, pues le sumo 7 y este es el inverso aditivo. Si tengo una cantidad 8 y le resto 8, significa que este es el inverso aditivo, el menos 8, todo conjunto. Esa es la diferencia. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Vale, vale. Pues, o como dicen vulgarmente, pues si está multiplicado por 3 lo divido por 3 para que dé 1 y ya. Es la manera también como la aprendimos nosotros en el colegio y ya. Entonces decimos lo siguiente, vamos a quitarle el zoom. Si lo vemos así, Sara, también sería así, bueno, está multiplicado por 3, pues lo divido por 3, ¿listo? También es como dividir todo por 3 y listo. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿qué pasa si el 2 fuera mayor que X? No entendí la pregunta, si el 2 fuera mayor que X. Si la respuesta es 2 menor que X. Bueno, Y pero lo que 8 pasa menor. es que aquí en este caso no tiene nada que ver porque la solución me dio esto. Yo no puedo cambiar esa solución así tan olímpicamente. X más grandes que 2 y X menores que 8 tercios. En ese rango me muevo. ¿Listo? En el caso de que sea más grande, que la solución le dé que 2 es más grande que X, pues si 2 es más grande que X significa que pues estamos hablando de esto. 2 es más grande que X es lo mismo que decir que los X menores que 2. Es exactamente lo mismo. Entonces voy para el lado izquierdo, eso es todo. Bien, ¿otra pregunta, muchachos? Bien, si no hay más preguntas, entonces continuemos. Más o menos por ahí. Listo. Continuemos entonces. Otro ejemplo. Hagamos un segundo ejemplo. Otro ejemplito. ¿Listo? ¿Qué vamos a poner aquí? Digamos valor absoluto de 9x. Hagamos este del libro me gustó. Hagamos este del libro. Para ver si nos dan soluciones más bonitas. 4 menos 1 medio de x mayor o igual que 7. Listo. Entonces, en este caso hay que revisar los dos teoremas que venimos revisando. Esos dos teoremas dicen lo siguiente, pues teoremas no, propiedades. Teoremas es una cosa mucho más grande. Revisemos estas dos propiedades. ¿Qué me dicen las dos propiedades? Bueno, una ya la acabamos de decir, para el menor que y para el mayor que me dice que si lo que está dentro del valor absoluto es mayor que un valor A, entonces debo considerar dos desigualdades. Una, la expresión menor, mire, aquí es mayor, pero mire que la solución me habla de los menores que. La expresión menor que menos A y la expresión mayor que A. Tenemos que hacer las dos soluciones. Entonces vamos a llevarnos eso por acá. Entonces me dice que el valor absoluto de X va a ser mayor que A, va a ser entonces la expresión menor que menos A y la expresión mayor que A. Así la vamos a plantear. Entonces, para resolver esta desigualdad, sabemos que estamos ubicados en esta segunda propiedad, ¿listo? Y vamos a empezar a resolver. Entonces sería la expresión, lo que está dentro de las barritas, ¿cierto? Menor que menos A, pero ¿quién es A? En este caso, menor igual, ¿no? Eso respeta la igualdad. Menor igual que ¿quién? Que A, o sea que 7. Entonces, pero es negativo, menos 7. Y la expresión, lo que está dentro del valor absoluto, mayor o igual que 7. Entonces tenemos dos desigualdades que resolver. Empecemos por la del lado izquierdo. Esta desigualdad, pues digamos que es la con la que empezamos la clase de ayer. Simplemente hay que dejar la x sola. Entonces digo, este 4 que está sumando, deberíamos de pasarlo a restar.
que ya sabemos que eso viene del inverso aditivo y todo el cuento. Entonces sería, esto pasa como menos 4 menos 7 me da menos 11. Y ayer les hacía una recomendación. Cuando el valor de la x que usted va a representar, la constante que está multiplicando la x, es una cantidad negativa, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1, para que esa cantidad nos quede positiva. Entonces si yo multiplico menos 1/2 por menos 1 me da 1/2 de x, y si multiplico menos 11 por menos 1 pues me da 11. Pero hay una propiedad, que si yo multiplico por una cantidad negativa o divido por una cantidad negativa, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. En este caso, como es menor o igual, va a pasar a ser mayor o igual. ¿Listo? Finalmente, pues despejamos la x, o sea que este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 1 pasaría a dividir, que es prácticamente como no poner nada. Y esto me da que los x son mayores o iguales que 22. ¿Listo? Vamos al lado derecho. Del lado derecho tengo 4 menos 1/2 de x mayor o igual que 7 y hacemos lo mismo. Este 4 que está acá, está sumando, pasa a restar, entonces me quedaría 1/2 de x, y como el 7 va a quedar restado de 4, entonces me da 3, ¿cierto? 7 menos 4 le va a dar 3. Vuelve y juega, como la constante que acompaña la x es una cantidad negativa, entonces vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1. Esto únicamente se hace si ese valor que acompaña la x es negativo. Si es positivo, no es necesario hacerlo. Menos por menos le va a dar, entonces más, esto me va a dar 1/2 de x. Este 3 por menos 1 le va a dar menos 3, y el sentido de la desigualdad lo debo de cambiar. ¿Listo? Finalmente este 2 pasa a multiplicar el menos 3, está dividiendo, pasa a multiplicar, menos 3 por 2. O sea que esto sería igual, x menor o igual que ¿quién? Que menos 6. Y ahí tenemos las dos posibles soluciones. Ahora vamos a graficar las dos soluciones. Si yo grafico estas dos soluciones, desde menos infinito hasta más infinito, ubico los valores, entonces yo sé que la parte negativa está más al lado izquierdo, la parte positiva está más al lado derecho. Y hago caso a la desigualdad. La primera desigualdad me dice los x menores que menos 6. Entonces yo me ubico en menos 6. Y yo sé que todo lo que es menor que menos 6 está al lado izquierdo. Me ubico en el 22. Me dice los x más grandes que 22. O sea, los que están al lado derecho del 22. Después digo, ¿están incluyendo las soluciones? Si el menos 6 está siendo incluido. Y el 22 también está siendo incluido. O sea que esa sería la gráfica que representa la solución. En notación de intervalos, ¿cómo me quedaría? Voy desde menos infinito hasta menos 6, incluyendo el menos 6. Voy desde el 22 hasta el más infinito. Y como tengo dos conjuntos, pues como los dos son soluciones, los unimos. Y se acabó el ejercicio, muchachos. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta o sugerencia? No, profe. Bien, eso parece hasta fácil, ¿cierto? Sí. Bien. Yo lo vi el semestre pasado y me parecía lo más difícil. Este semestre me parece fácil. Bien, yo voy a dejar un ejercicio propuesto por acá. De esos ejercicios que a mí me gusta, pues, para que ustedes practiquen. Entonces, ejercicio. Para que lo resuelvan, ya era si lo preguntan a Roosevelt. Aunque, pues, preguntan uno parecido, pero no este, para que intenten hacer ustedes este en su casa. 3x menos 2 menor que 2x más 1.
sea que esto es una desigualdad de doble valor absoluto. ¿Listo? Ese sería uno de mis ejercicios propuestos para que ustedes lo maquinen bien, porque es un ejercicio que tiene sus cosas ahí que revisar. Y a ver, no, este está bien, con este practican bastante, hay que hacer varias cositas ahí. Bien. Listo, no hay mucho más que decir de eso, entonces ya vimos las desigualdades. El día de ayer definimos que las desigualdades habían de lineales, que ya sabemos resolverlas, y están las desigualdades cuadráticas. Entonces el día de hoy vamos también a tratar de que podamos resolver eso. Entonces vamos a poner por acá desigualdades cuadráticas. Entonces, el nombre técnico de eso es desigualdades polinomiales y racionales. Bien, o sea que son unas desigualdades que pueden ser no son lineales realmente, esas son desigualdades no lineales y vamos a tratar de darle solución a eso. A ver cómo nos va con este cuento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esas desigualdades, por ejemplo, x menor que 10 menos 3x cuadrado. Entonces, ahí tenemos una desigualdad de una ecuación que no es lineal. De hecho, eso es una ecuación de qué orden, muchachos. 2. Es una ecuación de grado 2. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí entonces? Bueno, no hay como una lista de pasos a seguir, sin embargo yo sí voy a dar unas recomendaciones. Te voy a dar unas recomendaciones. Recomendación, pongámosle más bien como observación. Que pongámoslo aquí primero y ya. Primero, ¿cómo decimos aquí? Porque no es igualar. Aquí sería comparar con respecto al cero. Entonces, comparar, pongámoslo así, comparar con respecto a un punto neutro. ¿Por qué es necesario comparar con respecto a un punto neutro? Ese punto es el cero. Porque el cero ni es positivo ni es negativo. Pero si el cero usted separa un poquito más a la derecha, ya los números son positivos. Y si en el cero separa un poquito más hacia la izquierda, los números son negativos. Entonces vamos a comparar con respecto a ese punto neutro. ¿Listo? Lo primero. Segundo, hagámoslo así, primero y único. Lo otro es mejor porque es que varía dependiendo. Si es de orden 3 ya es otro cuento. O sea, mejor dejarlo así. Entonces, ¿qué es esto de primero comparar con respecto a un punto neutro? Lo primero que vamos a hacer es, como quien dice, igualar a cero. No, pero si hay un segundo, encontrar las raíces del polinomio. Las raíces del polinomio, digámoslo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar con el cero como si fuera una igualdad, o sea, como igualarlo a cero, pero pues ya sabemos que no es una igualdad, es una desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasar todos los términos a un lado de la desigualdad. Entonces, yo voy a aprovechar que este es un menos 3 y lo voy a pasar todo al lado izquierdo. Porque si yo este menos 3x al cuadrado lo paso al otro lado, me pasa como 3x al cuadrado.
¿Listo? De este lado teníamos un más x y este 10 que está sumando pasa como menos 10. Y esto me va a quedar menor que 0. Ahora sí, ya tiene un punto neutro con el que va a comparar, que es este que está acá, el 0. Siempre, siempre, siempre compararlo con respecto a ese 0 es importante. Lo otro que puede hacer es sencillo, puede o factorizar, ¿cierto? O puede aplicar fórmula general. Yo creo que en este caso es mejor fórmula general porque la factorización es fea. Serían dos números que multiplicados den 30 y que restados den 1. Y pues no se me ocurre. Ah, no, 6 y 5, ¿no? Ah, no, nos factoricemos, sí tiene factorización. Vamos a factorizar para practicar. Bien, entonces factoricemos este que está acá. Entonces, ¿cómo factorizamos 3x al cuadrado más x menos 10? ¿Qué me recuerda? Multiplicamos y dividimos por 3. Multiplicamos y dimos por 10, por 3, sí señor. Entonces vamos a cuál es el polinomio, 3x al cuadrado y vamos a trabajarlo. Más x menos 10. Vamos a multiplicarlo entonces todo por 3. Entonces me daría 9x al cuadrado más, recuerde que acá había un 1. Ese 3 no multiplica el número del medio, ¿cierto? Menos 30. Y esto lo vamos a dividir entre 3. Finalmente, pues lo que hacemos es establecer la factorización. Entonces, abro mis dos paréntesis, divido entre 3, raíz del primer término sería 3x, lo ponemos en ambos lados, en ambos paréntesis, el primer signo lo bajamos, el otro es la multiplicación de los signos, y pensamos dos números que multiplicados den 30 y que restados den 1, entonces el 6 y el 5, 6 por 5, 30, y ahí nos da. Finalmente, pues este 3 de acá estorba, entonces podemos sacar factor común 3 del primer paréntesis. Para poderlo clausurar con este que está acá. Y me va a quedar que la factorización de eso es x más 2, entonces la factorización de esto me quedó x más 2 por 3x menos 5. Ahora sí. Ya encontró la factorización. ¿Para qué le sirve uno factorizar algo? Para encontrar este segundo punto que me dice que hay que encontrar las raíces del polinomio. O sea, los valores donde esto va a ser igual a 0. Entonces, para calcular las raíces del polinomio, ponemos así. Para calcular las raíces del polinomio basta con que coja el polinomio y lo iguale a 0. O sea que vamos a encontrar los valores que hacen que ese polinomio dé 0. ¿Listo? Cuando usted no sea capaz de factorizar, le aplica fórmula general. Esa aquí dice menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. Y esto por comparación de términos podemos decir lo siguiente, x más 2 igual a 0 y 3x menos 5 igual a 0. Para que un producto de términos sea igual a 0, para que un producto de términos, si usted tiene un a por un b y esto sea igual a 0, basta con que el primer término sea 0 o con que el segundo término sea 0. Si usted determina esos valores aquí, entonces calcula las soluciones por independiente. Eso fue lo que hice, ¿ya? Este primer término es como si fuera mi A, este segundo término es como si fuera mi B, entonces primer término igual a 0, segundo término igual a 0, siempre y cuando sean productos. Si es una suma, no se puede hacer, todo tiene que quedar multiplicándose, por eso mi primer paso aquí fue factorizar, para volverlos multiplicación. ¿Listo? Ahora, x va a ser entonces igual a menos 2, 3x va a ser igual a 5, ¿cierto? O sea que x va a ser a 5 tercios. Entonces encontró las dos raíces, que era lo que me sugerían ahí. Entonces uno dice, primer paso, comparar con el 0. Segundo paso, bueno, si se factoriza, mejor. Si no, pues fórmula general. Y encontramos las dos raíces. Y el otro paso que hay que seguir es ubicar esas raíces aquí en la recta numérica. Entonces ubicamos, son dos puntos,
Pues el menos 2 y el 5 tercios, menos 2, 5 tercios. Por acá está el menos infinito, por acá está el más infinito. Y aquí es donde empieza lo divertido. Hay que ponerle los signos a esto. ¿Listo? Las raíces le sirve para qué. Usted encontró los puntos neutros del polinomio. Usted encontró los puntos neutros. Si usted reemplaza menos 2 en el polinomio original, en este, eso le va a dar 0. Pero el 0 ni es positivo ni es negativo. Y si reemplaza el 5 tercios, también le va a dar 0 y esa que ni es positivo ni es negativo. Seguramente a la derecha del 5 tercios va a tomar un signo y a la izquierda del signo de 5 tercios va a tomar un signo también. Lo mismo sucede con el menos 2, a la derecha tomará el signo y a la izquierda tomará un signo. Así que hay que revisar qué signo le vamos a poner. ¿Listo? Analizar el polinomio original 3x cuadrado más x menos 10 es lo mismo que analizar la factorización x más 2 por 3x menos 5. Solamente que aquí está en su forma factorizada y arriba está en su forma no factorizada. Así que esa expresión que tenemos aquí, que es x más 2 multiplicado por 3x menos 5, vamos a solucionarla. ¿Listo? ¿Qué le vamos a calcular a eso? Los signos. Entonces, para la región, ¿cuántas regiones vamos a trabajar? ¿En cuántas regiones partir la recta numérica? Sería la pregunta ideal. ¿Ah? 3. Claro, entonces aquí es donde empieza lo interesante del ejercicio, porque usted tendría que hacer lo siguiente. Ya la desigualdad aquí se pone un poquito más larga, no es difícil, pero es larga. Y vamos a analizar lo siguiente. Podemos analizarlos por términos independientes, por ejemplo, el x más 2 únicamente y el 3x menos 5, y finalmente sí revisar qué pasó con todo el polinomio. O sea, primero unos elementos y después otros elementos. Bien. Y acá vamos a escribir las expresiones, las dos que factoricé. Mira, aquí está la primera expresión factorizada. Y acá está la segunda expresión factorizada. ¿Qué vamos a escribir sobre el eje en la parte de arriba? Pues vamos a escribir las regiones que calculé. Entonces yo calculé una región, 2 regiones y 3 regiones. Eso es lo que calculé. Eso es lo que se calculó. 3 regiones, muchachos. No se calculó más. ¿Qué vamos a poner en estas regiones de acá? ¿Listo? Vamos a poner estas 3 regiones. Bien, pues ¿desde dónde hasta dónde va? Entonces la primera región, mire que la primera región viene desde el menos infinito hasta el menos 2. Ahí hay una partición de la recta numérica. Desde menos infinito hasta menos 2 hemos partido la recta numérica. Entonces ponemos esa región desde menos infinito hasta el menos 2. Sin incluir en ningún caso, así el ejercicio diga que se incluye, nunca los incluye a los extremos, nunca se incluye. La otra región va a ser desde menos 2 hasta 5 tercios. Desde menos 2 hasta 5 tercios. Y la otra región va a ser desde 5 tercios hasta el más infinito. Entonces, vamos a ponerlo aquí desde 5 tercios hasta el más infinito. Y listo. Vamos a darle signos a x más 2. Vamos a darle signos porque lo que me interesa son los signos. Pero los signos usted los tiene que dar en base a lo que el ejercicio le vaya resultando. ¿Listo? ¿Alguno que ya haya visto la materia recuerda cuál es el paso a seguir? Multiplicar los signos. Pero si todavía no tenemos signos. En el menos infinito y menos 2 puedes coger un número entre menos infinito y menos 2, realizar la operación y ver qué signo le da. Correcto. Es lo que me dice el compañero. Entre el menos infinito y el menos 2 vamos entonces a ponerle un número. Piense un número que esté contenido entre el menos infinito y el menos 2. Dígame un número. ¿Menos 1? No. Menos 3. Sí, señor. Si ponemos menos 3, entonces usted coge la expresión acá, x más 2. Entonces, x más 2.
Si usted reemplaza ese valor de x por menos 3 más 2, le va a dar menos 1. No importa el resultado, importa es el signo. Entonces usted dice que acá le dio negativo. Si usted hubiera escogido otro valor, ¿me da negativo? Sí, claro que sí. De hecho, ustedes escogieron muy pegado. Yo hubiera escogido menos 100. Menos 100 está entre menos 2 y el menos infinito. Si yo le digo, vi que el menos 100 en la recta numérica está como por acá. Entonces digo, está dentro de la región que voy a trabajar. Si yo cojo menos 100 y le sumo 2, pues sigue siendo negativo. Entonces esa región es negativa. Perfecto. Entre el menos 2 y el 5 tercios. Mira, entre el menos 2, entre un negativo y un positivo, pues va a tener que pasar por 0 o no, muchachos. Sí. Bien. Entonces, lo que hacemos es la operación con el 0. Cogemos este x más 2. Entonces, si yo reemplazo 0 más 2, pues me va a dar 2. Lo que me importa no es el número, sino el signo. Entonces, me va a dar positivo. Y entre el 5 tercios y el infinito, pues yo voy a escoger un número muy grande, 1.000.000. Entonces, si yo cojo que la x vale 1.000.000 y le sumo 2, pues es 1.000.002. De todas formas, sigue siendo positivo. ¿Listo? Ahora, vámonos para el 3x menos 5. Para el 3x menos 5, vamos a buscar valores entre menos infinito y el menos 2. Entonces yo digo el menos 2000. Menos 2000 por 3 da menos 6000, menos 6000 menos 5, menos 6005, o sea que eso es negativo. Entre el menos 2 y el 5 tercios, pues puedo escoger el 0. Si yo cojo 3, lo multiplico por 0, el resto 5, pues esto va a dar 0, y el resultado va a ser menos 5, o sea que esto sigue siendo negativo. Y entre el 5 tercios y el infinito voy a coger 1.000.000. Si usted tiene 3, lo multiplica por 1.000.000 menos 5, pues de todas formas 3 por 1.000.000 son 3 millones, le quita 5, pues sigue siendo positivo. Hasta ahí la manera de darle no es más que buscar un número que esté en el intervalo, haga la operación matemática, apóyese con una calculadora si es que le queda difícil, pero ahí ya ubique el signo. No importa el número que usted ponga ni el número que le dé, importa el signo. Pero como usted no está buscando los términos independientes, sino que usted está buscando el conjunto o el polinomio, qué signo tiene, pues lo que vamos a hacer es, mire que me está diciendo que es esta expresión multiplicada por esta expresión. O sea que escoger este signo y multiplicarlo por este signo. Menos por menos da más por menos da menos y más por más da más. O sea que esta región desde menos infinito a menos 2 es positiva. O sea que la región desde menos 2 hasta 5 tercios es una región negativa. Y la región desde 5 tercios hasta más infinito es positiva. Entonces, la recta numérica queda distribuida de esa manera. Menos más menos. ¿Para qué me sirve a mí esos signos, profesor? Sencillo. La pregunta original, cuando usted la organizó, mire que cuando usted la organizó, usted le están preguntando por los menores que el 0. Y los menores que el 0, ¿qué signo tienen? ¿Positivo o negativo? Negativo. O sea, Negativo. a usted le están preguntando es dónde ese polinomio es negativo. Mire, vea, ¿dónde el polinomio menor que 0? O sea, ¿dónde el polinomio es negativo? Entonces la respuesta, la solución es donde le hayan dado signos negativos. O sea que la respuesta al ejercicio va a ser ¿quién? Pues ¿dónde dio negativo? Pues va a dar negativo desde aquí hasta aquí. Y no lo incluyo porque la solución está incluyendo sus extremos. Entonces digo, pues desde menos 2 hasta 5 tercios y ambos sin incluir. Y esa sería entonces la solución al ejercicio. Profesor, ¿y cómo la comprobamos? Sencillo. Busque un número entre menos 2 y el 5 tercios. Sustitúyalo acá en la expresión original y miremos si cumple. Entonces hay un número muy fácil para probarlo. Entre menos 2 y 5 tercios pasa por 0. Si yo digo que x vale 0, entonces de este lado me va a quedar 0. Menor que 10 de 3 por 0 al cuadrado, pero esto también va a dar 0, entonces me quedó 0 menor que 10. ¿Esto es verdad o esto es mentira?
0 es menor que 10. ¿Verdad, profe? Entonces, como es verdad, la solución quedó buena. Es más, cojo un valor que no está dentro de la solución, métalo ahí y verá que ya no le funciona. Ya le va a dar puras mentiras. Entonces, a eso se refiere. ¿Es largo? Sí, es largo. Esto no es cortico. El ejercicio en sí tampoco era muy difícil. El ejercicio no era tan difícil. Pero mire todo lo que hay que hacer. Hay que coger el polinomio, hay que como compararlo con un cero. Precisamente el cero porque el cero es neutro. No sé si son positivos o negativos ahí. Preguntar entonces si se puede factorizar. Si hubiera sido fórmula general hubiera sido más largo todavía. Encontrar las raíces del polinomio, ubicarlos, establecer este cuadrito, darle valores, poner los signos, multiplicar, ubicarlos en la recta numérica y después ir a mirar si le están preguntando por los positivos, negativos y dar una solución. Esto no es cortico, ni tampoco es tan mamey. Esto requiere de buena práctica, muchachos. Así que estos ejercicios hay que estudiarlos bastantico. Hay que hacerle bastante a esto. No tienen muchísimo más que agregarle porque esto es lo que tenemos. Todos los pasos son iguales, solamente que el procedimiento es extenso. Bien, muchachos, hasta ahí alguna pregunta. Por acá en el chat, ¿qué dicen? Hoy están como calladitos en el chat. Bien, entonces vámonos con otro ejemplo. Esta vez con una inecuación no lineal. Hagamos otra cuadrática. Las cuadráticas me cambian. Para que generalicemos algo. Es que si generalizo después ya todo lo hacen muy fácil y ese no es el problema, lo pueden hacer fácil, pero es que no después no se cuidan de cometer Profe, errores. podría hacerla por fórmula general. Eso le queda de tarea, pero es que da lo mismo. X al cuadrado mayor o igual que 4. Listo, vamos a resolver esto. ¿Esto es lineal o no lineal? Muchachos, ¿es lineal o no lineal? No era el profe. Sí, es lineal. Yo creo que no. Está elevado x a la 2. Yo también creo que no es lineal. Entonces, primer paso, tenemos que comparar con el 0. Segundo paso, si puedo factorizar, factorizo. Diferencia de cuadrados, caso de factorización. Tercer paso, poner las raíces en la recta numérica. Ponemos las raíces en la recta numérica. Listo. ¿Cuáles son las raíces ahí? ¿Quién me dice quiénes son las raíces? Muchachos. 2 y menos 2. Eso, los que precisamente cuando factorizo es lo que hace que eso dé 0 ahí. Entonces, 2 y menos 2. Menos infinito y más infinito. Y entonces vamos a construir esta tabla. Me colaboran ahí con el micrófono que hay un ruido en el fondo. Entonces vamos a revisar la tabla. Sería... ¿Listo? Vamos a poner acá. Entonces esto, ¿en cuántas partes se me dividió la recta numérica? Nuevamente se dividió en 3 partes. Entonces en 1, en 2 y en 3. Listo. Entonces ahí vamos a escribir las regiones. Primero escribimos las expresiones. Aquí tenemos que escribir el x más 2. Aquí tenemos que escribir el x menos 2. Y aquí va a ser x menos 2 por x más 2. Ya saben que en un producto no importa el orden. Ahora, ¿qué región viene acá? Desde menos infinito
hasta menos 2. Desde menos 2 hasta 2. Y desde 2 hasta el más infinito. Esas son las regiones que vamos a trabajar. Empezamos a darle valores para x más 2. ¿Qué valores podríamos poner ahí en x más 2? Desde menos infinito hasta menos 2 voy a poner el 1000. Entonces menos 1000 más 2, pues eso va a negativo. Desde menos 2 hasta el 2 voy a pasar por 0. Entonces digo 0 más 2 es 2, o sea eso va positivo. Y desde el 2 hacia el infinito voy a poner 1000, ¿cierto? Y 1000 más 2 es 1002 y eso es positivo. Para x menos 2, desde menos infinito a menos 2, usted pues le pone el valor que quiera. Entonces pongamos también menos 1000. Menos 1000 menos 2, pues da menos 1002, o sea, negativos. Desde menos 2 hasta 2, voy a escoger el 0. 0 menos 2 es menos 2, o sea, negativo. Y desde el 2 hasta el más infinito, voy a coger el 100, ¿cierto? 100 menos 2, 98, y eso sigue siendo positivo. Ahora, la multiplicación de los signos, menos por menos da más por menos da menos, y más por más da más. O sea que las regiones aquí van a quedar más, menos, más. Y voy a revisar la pregunta que tengo acá cuando comparo con el 0. Me están preguntando por los positivos o por los negativos. Por los positivos. Entonces, ¿cuáles son las regiones donde la expresión es positiva? ¿Cuál es la región donde la expresión? Desde menos 2 hasta menos infinito y desde 2 hasta infinito. No, señor, desde menos infinito hasta menos 2. De izquierda a derecha. Siempre es de izquierda a derecha. Y va incluido. Desde el 2 hasta el más infinito. Ahí las dos regiones son positivas. Y como ambas son solución, le ponemos una unión y esa será la solución a todo el ejercicio. Me perdí, como sé que están incluidos. Porque aquí dice mayor o igual que 4. Entonces, listo, ahí ya quedó otro ejercicio. Vamos a plantear un tercero similar para que podamos llegar a una generalización. Repito, pero ojalá escuchen y no la van a embarrar después. 9 menos, se la voy a factorizar de una vez, 9 menos x por x más 2. Y mayor igual, menor igual no me interesa. Pongámosle mayor que 0. Ya se las voy a dar así, una vez listica. Entonces se las doy factorizadas, ¿es una ecuación lineal o no lineal? No lineal. Bien, no se van a dejar confundir porque la expresión se están multiplicando y al resolver estos productos, un x con otro x le va a dar un x al cuadrado, eso no es lineal, ¿listo? Aunque usted no vea el cuadrado por ahí en ningún lado, eso no es lineal, ¿listo? Bien, listo, tenemos esto que está acá, entonces eso me ahorra muchos pasos realmente, pues ese era el objetivo realmente de darles ya la expresión factorizada. ¿Cuáles serían las raíces, muchachos? Vamos a tener dos raíces porque hay dos productos. ¿Cuáles serían las raíces entonces? 9 y más 2. Eso, los valores que hacen que esto dé 0, o sea 9, y los valores que hacen que x más 2 dé 0, o sea menos 2. Entonces va menos 2 y va el 9. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí? El valor que hace que el primer paréntesis dé 0. Listo, 9 menos 9 da 0, perfecto. Y el valor que hace que el segundo paréntesis dé 0, menos 2 más 2 da 0. Profe, ¿esos son los que llaman puntos críticos? No necesariamente. Uy, ahí no es necesariamente puntos críticos. Aunque sí a veces le llaman así, pero los puntos críticos se encuentran de otra manera. Por eso más bien digámosle raíces del polinomio, ¿cierto? Es donde ese polinomio va a valer 0. Prácticamente es donde va a tocar al eje X. Un punto crítico es cuando una función tiene un cambio de concavidad. ¿Listo? Eso es un punto de inflexiones, puntos y eso. ¿Listo?
Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué da menos 2? porque si usted coge ¿No menos sería 2, más 2? por eso, si usted coge 2 más 2 no le da 4. Y si coge menos 2 más 2, ¿cuánto le da? No, yo me refiero al ejercicio que puso ahora. Que puso menos 2 y Aquí, 9. aquí. El de abajo. Sí, sí, sí. Bueno, eso no lo quería hacer, pero bueno, ya lo vamos a plantear. Si usted tiene 9 menos x y x más 2 y esto tiene que darle 0, pues la primera solución 9 menos x igual a 0 y la segunda es x más 2 igual a 0. O sea que la primera solución es 9 Ok. igual a x y la segunda solución es x igual a menos 2. Y por eso le decía, el que hace que esto dé 0 y el que hace que esto dé 0. Si usted tiene que buscar un número que esto de adentro de 0, o sea, sería menos 2. ¿Listo? Ah, sí, pues. Para no tener que hacer esto Me que había estaba haciendo. confundido por falta de ese procedimiento. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pues. Gracias. Vale, vale. Entonces ya lo tenemos ahí y aquí entonces les voy a enseñar un truco con que lo vamos a comprobar. Cuando la ecuación cuadrática tiene el primer numerito, el x cuadrado es positivo, porque puede ser positivo, puede ser negativo. Miren, en este caso acá también era positivo. Mire que en ambos casos nos dio más, menos, más. ¿Listo? Acá volvió, perdón, adelante. Acá volvió y nos dio, como la x cuadrada es positiva del polinomio, nos da más, menos, más. Si yo soluciono ese polinomio acá, de hecho aprovechemos que rayé ya por aquí, vamos a solucionar este polinomio de 9 menos x por x más 2 para que entendamos qué polinomio es. Sería entonces, si resolvemos esos productos notables, sería entonces 9x más 18 menos x al cuadrado menos 2x. ¿Todos de acuerdo conmigo? Aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación. O sea, este por este, y este por este, y este por este, y este por este. Si yo organizo el polinomio del más grande exponente al menor exponente, sería menos x al cuadrado más 7x más 18. Y este sería el polinomio característico. En este caso vamos a concluir que como esto es negativo, el primer término, el que está elevado al cuadrado es negativo, y como sí tiene raíces, o sea, como sí le puede calcular factorización, o porque le puedo calcular cuadrática, como sí tiene raíces, entonces esto va a ser los signos opuestos, o sea, menos, más y menos. Listo. Entonces, cuando usted tenga el primer término positivo, pues es más, menos, más. Y cuando lo tiene negativo, o sea, el x cuadrado negativo es menos, más, menos. Y eso es una característica de las parábolas, que lo vamos a ver cuando damos función cuadrática. Pero ¿qué sucede con eso? Debe cumplir lo siguiente. Una parábola normalmente se abre hacia arriba, ¿cierto? O una parábola también se podría abrir hacia abajo. ¿Listo? Dependiendo. Cuando se está encontrando estos valores que tenemos acá, está encontrando dónde está tocando al eje X. ¿Cuándo se abre hacia abajo? Cuando SA, x al cuadrado más bx más c, que es la estructura de la función cuadrática, cuando SA es menor que 0. Y aquí es cuando A es mayor que 0. Pero ¿qué puede suceder? A veces le pueden dar una cuadrática que no toca el eje X, en cuyo caso aquí esto no nos va a servir. Pero ¿qué va a pasar cuando la cuadrática no toque al eje X? Pues que no tiene factorización y que la fórmula cuadrática tampoco tiene solución. O sea que el discriminante te va a dar menor que 0. O sea que lo primero que usted va a hacer es que esta técnica que le estoy enseñando, que le resume muchas cosas, únicamente la va a utilizar si pudo factorizar, y únicamente la va a utilizar si le pudo, o sea, si no puede factorizar, pero pudo sacar fórmula general con la cuadrática, entonces también lo puede utilizar. Si usted le utilizó fórmula general y el discriminante le dio menor que 0, significa que este método no lo puede usar. ¿Están todos claros hasta ahí, muchachos?
Sí, profe. En cuyo caso la solución sería, cuando el discriminante es menor que 0, la solución puede ser o todos los reales, o un conjunto vacío. Un conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, o sea que no tiene elementos de solución. Bien, pero bueno, vamos a demostrarlo porque pues una cosa es decirlo aquí y ustedes dicen, ay, si lo dice el profe es verdad, y yo ya le he dicho que eso no puede ser así. Ustedes tienen que cuestionar todo lo que yo les enseñe, todo lo tienen que cuestionar. Y lo que les enseñe cualquier profesor, cuestionen todo, cuestionen el país, cuestionense ustedes mismos también, al novio, a la novia, al papá, a la mamá, todo el mundo cuestionen. La única manera realmente de uno estar seguro de las cosas. Y de pensar, ¿no? Recuerde que el objetivo es que piense. Tanta matemática, usted dice, eso no me va a servir a mí en la vida. Pues directamente puede que no utilice un trinomio al cuadrado perfecto, pero haberlo aprendido le enseñaría un poquito de lógica y un poquito de razonamiento. Y en la vida uno tiene que vivir con eso, con razonamiento y con lógica. Si uno no vive con eso, pues prácticamente pues no sé cómo hacen para vivir. Bien, entonces aquí tenemos los productos 9 menos x. Tenemos x más 2, aquí siempre vamos a escribir esto y aquí vamos a escribir el producto. Muchachos, ¿les disgusta que les ponga únicamente los paréntesis? ¿Ustedes entienden que es el producto de los dos o no? Sí, profe. Bueno, de todas formas 9 menos x, pongámoslo aquí, x más 2. Tampoco es que nos vamos a morir. La región desde menos infinito hasta el menos 2. La otra región desde menos 2 hasta 9. Y la región desde 9 hasta el más infinito. Vamos a darle valores a 9 menos x. En el infinito negativo, desde menos 2 hasta el menos infinito, el menos 1.000.000, ¿cierto? Entonces usted aquí tiene mucho cuidado. ¿Esta región va a ser positiva o negativa? Positivo. Positiva. ¿Para todos es claro? Pilas, porque usted está cogiendo 9 menos de la fórmula que él tiene, mire, este menos de acá, menos el número que usted escogió, entonces yo escogí 1.000.000, ¿cierto? Entonces realmente esto me da 9 más 1.000.000 y esto da positivo. Entonces aquí en los signos tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿listo? Desde menos 2 hasta el 9, entonces desde una cantidad negativa a una cantidad positiva pasa por 0. Entonces 9 menos 0 es 9, o sea que eso es positivo. Y desde el 9 al más infinito, pues vamos con el millón, en este caso 9 menos 1.000.000, esto sí da negativo. Bueno, vamos con x más 2. Yo tengo x más 2, si esto es una cantidad negativa muy grande, como 1.000.000 por decir algo negativo, menos 1.000.000 más 2, esto da negativo. De menos 2 a 9, pasamos por 0, 0 más 2 da positivo. Y desde 9 al infinito podemos coger el 10, 10 más 2 da 12 y esto da positivo. Finalmente multiplicamos los signos, esto me da menos, más y menos. Aquí, vale, pues. Bien, ¿qué son las regiones que pusimos al comienzo sin necesidad de hacer esta tablita? Un poquito conociendo lo que es la función cuadrática, uno lo podría concluir. Entonces, y ustedes ya lo pueden concluir. Si usted dice, lo factoricé, es positivo, más, menos, más. Es negativo, menos, más, menos, ¿listo? ¿Quién es positivo y negativo? El x cuadrado, ¿listo? Eso es todo. Y se evitan todo ese gasto de la tablita. Bien, el ejercicio original dice que los mayores que 0. Entonces yo digo, los mayores que 0 es la región positiva. O sea que esta región positiva viene desde acá hasta acá. O sea que la respuesta o la solución al ejercicio, ¿cuál sería entonces? Desde menos 2 hasta el 9. ¿Por qué no los incluyo? Porque mire que acá me dice simplemente mayor que. Cuando digan mayor o igual, se puede incluir. Pero no siempre, no en todas las situaciones. En casos muy, muy específicos no se puede hacer. Pero eso depende desde la expresión racional que tengamos. Y bueno, acabamos ese ejercicio. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Listo. Vamos entonces a pasar la página con este cuento. Esto hay que practicarlo y en funciones también lo vamos a practicar mucho.
O sea, yo normalmente en funciones también le trabajo mucho a esta parte. Me gusta mucho saber dónde una función es positiva, dónde la función es negativa, y eso es una desigualdad. Bien, vamos a pasar entonces a ver casi que lo último de la clase de hoy, que es la desigualdad racional. ¿Listo? Por cierto, ¿cómo van con el taller? No sé en cuál la tarde con eso, porque la idea de ese taller es que vayan practicando lo que ya hemos visto. O sea que para seguir la clase, como seguirla sanamente, pues hay que tener los conceptos claros, y pues eso se logra haciendo ejercicios. Entonces vamos a poner aquí x más 1, x más 1, esta es una expresión racional ya, tampoco es lineal, x más 3 menor o igual que menos 1. Entonces vamos a resolver esa desigualdad, pero es una desigualdad racional, ¿listo? Es una desigualdad racional. Entonces usted me dice, uy, profe, ¿y eso qué es? ¿Eso es lineal, no lineal? Yo le digo, no, pues ahí no sabemos realmente. Cuando teníamos las ecuaciones, la gente decía, no, aquí no se puede concluir. Pero si yo lo paso aquí a multiplicar, como lo hicimos en algún ejercicio, entonces yo aquí ya le puedo concluir que esto es lineal. Pero sí, en las ecuaciones esto no implica ningún problema. En las inecuaciones sí implica un problema enorme pasar un término. ¿Por qué? Porque donde usted me pasa un término negativo, ¿qué le pasa a la desigualdad? Cambia sentido. Cambia sentido. Pero si pasa un término positivo, ¿qué le pasa a la desigualdad? Nada, se queda con el sentido que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene 2x mayor que 5, pues usted como es positivo, lo pasa y la desigualdad conservó su sentido. Pues si usted tiene menos 2x mayor que 5 y usted quiere pasar eso que está acá, pues ya sabe que antes de pasarlo hay que multiplicarlo por menos 1 para trabajar la cantidad positiva. Entonces esto sería 2x menos 5. Entonces el sentido de esta desigualdad ya no es así, es así. Y ahí sí entonces lo pasa. No únicamente cambia el resultado, también cambia el sentido de la desigualdad, que es lo interesante. Entonces, cuando usted me pasa un x más 3 de dividir a multiplicar o de multiplicar a dividir, pues yo le pregunto a usted, ¿qué va a pasar con el sentido de la desigualdad? ¿Lo conserva o lo cambia? Y usted lo primero que me pregunta, pero ¿y eso es positivo o negativo? Si es negativo, cambia, si es positivo, lo conserva. Y yo es lo que le digo a usted, ¿y x más 3 qué viene siendo? ¿Positivo o negativo, muchachos? Pues yo creo que ahí no sabríamos porque no tenemos el valor de x. Esa es la mejor respuesta. No se sabe. Para algunos valores de x será positivo y para algunos valores de x será negativo. Por conclusión, usted no puede ir pasando este término a multiplicar. No se puede, eso no se puede hacer. En una ecuación sí, en una desigualdad no. Las desigualdades, les decía yo, son más estrictas con las propiedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mismo concepto del ejercicio de las desigualdades cuadráticas. Pues vamos a comparar con el cero. Entonces este me lo paso a sumar, comparamos con el cero y resolvemos entonces las operaciones que estén pendientes ahí. ¿Qué operaciones están pendientes? Pues ese fraccionario. Ponemos acá un 1 imaginario, sacamos un mínimo común múltiplo que es x más 2. X más 2 partido entre x más 2 da 1, por x más 1 pues da x más 1, más x más 2 dividido entre 1 es x más 2, por 1 es x más 2 y menor o igual que 0. Finalmente sumamos, x más x es 12x, 1 más 2 le va a dar 3 y dividido entre x más 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a encontrar las raíces de la fracción tanto en el numerador como en el denominador. ¿Listo? Cuando la expresión es racional, encontramos las raíces tanto del numerador como el denominador. Ustedes en su cuadernito escríbanlo y subrayenlo y pónganle ojo cuando la expresión es racional. Entonces calcula las raíces del numerador y del denominador. Para poder hacer eso, tiene que tener un único fraccionario como lo tengo aquí en este caso. Entonces, ¿quién sería la raíz de 2x más 3? La raíz es donde eso da 0, ¿no?
y donde x más 2 va a ser igual a 0. Entonces sería que 2x es igual a menos 3 y que x es igual a menos 3 medios. Aquí que x es igual a menos 2. Y ahí tenemos entonces dos valores, el menos 3 medios y el menos 2. Y ya tenemos cómo ubicar algún valor en la recta numérica. Entonces trazamos la recta numérica. Ubicamos el menos 3 medios. Ubicamos, bueno, aquí me quedo mal. Ambos son negativos, ¿no? Primero va el menos 2 y después el menos 3 medios. Profe, Sí, en el grupo pregunta que dónde es x menos 2. pregunta de dónde x más 2, ¿cómo así? Preguntaron por el chat. Profe, es que usted al principio de la operación puso x más 3. Cuando la puso abajo, la puso como x más 2. ¿Dónde? Aquí. Bueno, listo, ya entendí. Mala mía, le cambié el numerito, sí, ya le entendí. Entonces dejémoslo como x más 2 porque está solucionado todo con x más 2. Para no tener que borrar todo el ejercicio. Pero sí, tienen razón. Puse x más 3 y lo trabajé con x más 2. Bueno, cositas así. ¿Sabían que me tiró un examen de la maestría? Por eso me tiré un 5 por eso. Por errores de ese tipo. El profesor me me ha hecho bullying por eso. Bien. Entonces lo tenemos ahí. Entonces, entre menos 2 y menos 3 medios, pues es más pequeño menos 2. Menos 3 medios es menos 1.5. Y menos 2, pues es menos 2. O sea que menos 2 es más pequeño que menos 1.5. Y aquí, pues planteamos exactamente lo mismo. O sea, aquí volvemos a construir nuestra tablita. Esto se vuelve tedioso, aburridor, pero pues, digamos que por lo menos nos da las soluciones de manera sencilla. Y por acá. Entonces, esto se parte en 3 regiones. De hecho, vamos a partirlo acá. Más. Por cierto, Sara, gracias por avisarme. Ay, de qué. Bien, hay de queso, nomás de papa. Bien, entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Lo que vamos a escribir pues son todas las expresiones, todas las que tengan. Así se estén multiplicando en el denominador o en el numerador. Entonces, en este caso únicamente tengo 2x más 3 en el numerador. Tengo x más 2 en el denominador. Y acá tengo 2x más 3 que está dividido entre x más 2, que es la que realmente me interesa analizar porque es el ejercicio original. ¿Listo? Las regiones donde se partió la recta numérica, se partió desde el menos infinito hasta el menos 2 y se partió desde el menos 2 hasta el menos 3 medios y se partió desde el menos 3 medios hasta el más infinito. Y allá lo llevamos. ¿Listo? Bien. Vuelve y juega. Buscamos valores, reemplazamos y lo que nos dé cada término, después multiplicación de los signos. Entonces, para 2x más 3, un número entre el menos infinito, entre el menos 2 y el menos infinito. Entre menos infinito y menos 2, perdón. Entonces, el menos 100. 2 por menos 100 da menos 200. Menos 200 más 3, pues eso va a dar negativo. Entre el menos 2 y el menos 3 medios. Hay que tener que 3 medios es 1.5 negativo. Entonces, aquí sí se pone un poquito más peliaguda la cosa, pero tampoco tan difícil. Entre el menos 2 y el menos 1.5, yo diría que sería el menos 1.8 serviría, ¿cierto que sí? Menos 1.8 está en ese rango. Menos 1.8 por 2 da menos 3.6. Más 3 da menos 0.6. O sea, queda
negativo. Y entre el 3 medios negativo y el infinito, pues va a coger el 10. 2 por 10, 20 más 3, 23, esto da positivo. ¿Listo? X más 2, X más 2. Entonces el X más 2, para este rango de acá, entonces pongamos el menos 10 más 2 da menos 8, o sea, negativo. Vuelve y coge el menos 1.8 para el segundo rango. Sería entonces menos 1.8 más 2, pues daría 0.2, pero positivo. Y el 10 en el último rango, pues sería 10 más 2, 12 y es positivo. Finalmente, aquí es la división de los dos. Entonces yo digo, menos dividido entre menos, pues da más. Menos dividido entre más da menos. Y más dividido entre más, pues da más. O sea que nos dio la forma más, menos y más. Ahora, el ejercicio por cuál está preguntando, por los menores iguales que el 0. O sea que estamos hablando de esta región de acá. Los menores son los negativos. O sea que la respuesta al ejercicio va a ser desde menos 2 hasta menos 3 medios. Y en este caso, mire que como es menor o igual, pues se incluye la solución. Y es todo. Y ahí acabaríamos el ejercicio de la expresión racional. Bien. Profe, no entendí que la respuesta son números vivos. Es que se te entrecortó mucho y no entendí nada de lo que me dijiste. Profe, ¿me escucha bien? Sí, ahorita sí, contame. Que la respuesta son los números, los negativos. Por el sentido de la desigualdad, te dice que son esta expresión, que es la fracción racional que encontramos, menor que el 0, ¿listo? Y los números menores que el 0 son los negativos. O sea, a la izquierda del 0 son los negativos, ¿listo? Ah, listo, profe, gracias. Vale, vale. Bien, muchachos, pues, ¿cómo les ha ido hasta ahí con el tema? Bien, profe. Bien, profe, hay que practicar ya. Sí, tiene su vaina, aquí hay que practicar, pero entonces mire que hay que saber factorizar, hay que saber ecuaciones, hay que conocer cositas, que bueno, nosotros las repasamos al comienzo, que se supone que ustedes ya las sabían del colegio, ¿no? ¿Ustedes se imaginan de yo empiezo el curso con todo esto sin hacer ese repaso? Bien. Bien, entonces, de ahora en adelante pues vamos a trabajar lo que es el capítulo entonces de rectas, círculos y rectas, se llama así. Ese capítulo pues contiene precisamente la información de eso, ¿no? Rectas, algo de eso ya vimos, lo vamos a retomar, pero no lo vamos a definir porque ya lo definimos. Pero si, por ejemplo, la circunferencia la vamos a demostrar a través de la distancia entre dos puntos para que nos dé eso. Y listo, pues muchachos, yo la verdad no quiero pues como empezar un tema para dejarlo mucho, porque lo que sigue es como hacer pura teoría de lo que son círculos y rectas, y para dejar esa teoría mucha pues tiempo sobra, creo que faltan 15 minutos. No, ¿les parece bien entonces si en estos 15 minutos les propongo un ejercicio, ustedes lo hacen y me dicen cómo les va? ¿Listo? Sí, profe. Entonces, de hecho vamos a proponer acá. ¿Puedo ya cambiar la página? No.
por el grupo escribieron que si puede subir un momentico. Ah, sí, hace rato Daniela escribió, Laura Daniela, pero pues ya, por eso fue que lo alejé y lo subí ahorita. Bien, vamos entonces a proponer los siguientes ejercicios. A ver, vámonos. Bueno, entonces voy a proponer un ejercicio de cada uno. Primero, voy a sacar de acá el libro. A ver. Entonces el primero sería como 9x mayor que 2x al cuadrado menos 18. Listo, ese sería el primero. Y el segundo, que lo practiquen. Uno sencillo para que cuando les dé se me animen y sigan intentando hacer más ejercicios. Ahora, estos ejercicios son del libro que estamos trabajando, el libro que publiqué, están en la página 159, son el ejercicio, este de acá es el ejercicio número 17 y este de acá es el ejercicio número, bueno, este no tiene solución, este es el 14. Bueno, pero la solución de esto hasta el final del libro, o sea que esto lo pueden ir haciendo. Si hacen este y yo no les alcanzo a decir si les quedó bien este, pues al final del libro podrían ver la solución, ¿listo? Recuerda que los libros normalmente al final al final de todo tiene algo que se llama las soluciones de los ejercicios impares. Entonces te dan la solución de todos los ejercicios impares. Es una manera de ver si te está quedando bueno o no, ¿listo? Que siempre es importante. Entonces trabajen esos dos ejercicios. Yo voy por un vasito de agua, no demoro, pues, y me dicen cómo les fue.
Bueno, vamos a parar esta grabación.